El conflicto árabe-israelí se originó a lo largo de la historia de la Franja de Gaza, uno de los lugares más poblados de la tierra, y se llevó a cabo por problemas de creencias culturales, religiosas y políticas entre los países vecinos. Los judíos son erradicados de su lugar de origen y se dispersan por el mundo. Es en el año 70, entonces yo por eso sitúo el origen del conflicto incluso en esa fecha, porque ahí ya tenemos el problema de la diáspora judía y de este problema que ellos plantearon ya desde el siglo XVIII, que es con el tema de la importancia de la creación de un Estado judío al que ellos pudieran volver. Posterior a la Primera Guerra Mundial, donde el Imperio Turco Otomano fue derrotado por los países de Francia e Inglaterra, se tuvo que ceder el territorio y quedar en manos de ambos países europeos. En 1916, sin que los árabes tuvieran conocimiento de esto, Francia e Inglaterra fijan un acuerdo que se hacía llamar Acuerdo de Sykes-Picot, donde el territorio se divide en la zona A para los franceses y zona B para los británicos. Debido a los posteriores alegatos de parte del pueblo árabe, en 1917 Gran Bretaña lleva a cabo la Declaración de Balfour, donde los ingleses le prometen a los judíos la creación de un hogar nacional judío en Palestina. Durante la Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler, uno de los líderes totalitarios de la Segunda Guerra Mundial, señala que los judíos son una raza inferior y que debe ser exterminada, por lo cual son enviados a los campos de concentración que funcionaron entre 1939 y 1945 a lo largo de toda Europa. Tras el fin de esto y con la liberación de los campus y de Alemania nazi, la caída de Japón, se decide que los judíos deben tener su patria y deben volver a lo que fue el territorio de sus ancestros. Meses después de la Segunda Guerra Mundial se crea la Organización de Naciones Unidas, que tiene como finalidad buscar la paz mundial. En 1947, este mismo organismo creó dos estados, que vendrían siendo el Estado judío y el Estado árabe, situación que hizo que los judíos comenzaran a exiliar a los árabes de su territorio, más conocido como Nakba, el primer momento donde los palestinos son expulsados de sus tierras. En 1948 se proclama la creación de un nuevo Estado israelí. Los países vecinos, al no estar contentos con esto, le declaran la guerra al día siguiente, pero es Israel el que sale victorioso, ya que ganó territorio. En 1967 se crea la Organización para la Liberación de Palestina, comenzando así la Guerra de los 6 días, donde el Estado de Israel volvió a salir victorioso y ganando la península de Sinaí, Gaza entero, los altos de Golán y Jerusalén. Israel, por su parte, tiene una postura en la que señala que solamente dejarán de atacar cuando hayan recuperado los territorios que les pertenecen por derechos ancestrales, entre ellos uno donde se encuentra la mezquita más grande para los musulmanes, que debe ser destruida porque los judíos van a construir un templo, el tercer templo de Salomón, cuyos implementos, sacerdotes y vestiduras ya están listas a la espera de que se haga la ofensiva final para recuperar los territorios y destruir esta mezquita. Anwar al-Sadat firmó un acuerdo de paz con Israel, siendo reconocidos como estados siempre y cuando ellos devolvieran los territorios sagrados. Cuando tenemos dos posturas que son diametralmente diferentes y que ninguna quiere ceder ni siquiera un poquito, no puede haber paz. No están las partes, digamos, ni palestinos ni el Estado de Israel en una posición en que quieran ceder. No hay presión de organismos internacionales que pudieran decirle a esas partes, oigan, lleguen a un acuerdo. Y por otro lado, esta historia de violencia que han tenido es tan larga que parece sumamente difícil acabarla. Los años posteriores a esta historia son declaraciones de treguas y las no aceptaciones de paz entre estos estados por parte de organizaciones que buscan poder, entre comillas, saldar cuentas por las tierras.